Es 10 de noviembre y aunque no lo crean, hace un año, solo un año, de las elecciones generales en España. Un año del gobierno de coalición formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos. Y un año desde que una agrupación de electores entró en el Congreso de los Diputados. Así aplaudían la noche electoral al que sería su cara visible en el Congreso. Y no solo conseguían un diputado, también lograban 2 senadores en Madrid. Consiguieron el apoyo de casi 20.000 turolenses, que además habían sufragado con donaciones su campaña electoral. Se convertían en la primera fuerza política de la provincia. Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Un año, ¿y cuánto le parece que ha pasado? ¿Se le está haciendo largo? Pues realmente sorprende, no parece un año, parecen 5 o 10, a veces incluso más. Ha sido un año muy intenso, con muchas circunstancias, unas positivas, otras negativas, y realmente está siendo un año duro. Imagino que en ningún momento se le pasó por la cabeza que tendría que votar una moción de censura, un estado de alarma en España. No, pensábamos que iba a ser un trabajo más habitual, más ordinario del día a día, de estar peleando por nuestras reivindicaciones, y sin embargo nos hemos encontrado con circunstancias casi extraordinarias en el ciclo político de la vida española. Entonces es muy interesante, por otro lado. Sí que entraba dentro de lo previsto votar a un presidente del gobierno, pero en su caso también se complicó aquel momento, recibió hasta amenazas. Sí, aparentemente desde fuera fue muy duro, internamente fue muy sencillo, porque nosotros en la campaña electoral ya habíamos anunciado que en aras de la gobernabilidad del país, que era una de las cosas que nos había animado a presentarnos, votaríamos a aquel candidato que tuviese más apoyos para ser presidente del gobierno. No podíamos consentir que las instituciones estuviesen otra vez un ciclo vacío, se repitiesen unas terceras elecciones. Imaginaros qué habría pasado con unas terceras elecciones en medio de la pandemia, podría haber sido desastroso. Entonces lo que hicimos fue cumplir lo que se dijo en la campaña. Internamente no causó ninguna discusión. Éramos conscientes de que teníamos que cumplir nuestro compromiso y así lo hicimos. ¿Se ha tranquilizado todo? Sí, ¿Está la situación más tranquila? Sí. Ahora realmente lo que hay que hacer es trabajar, y lo que se nota es el trabajo diario, las reuniones, los plenos. Estamos ya en la bendita normalidad, ¿no? La bendita normalidad. Si le hubieran contado todo esto al principio, ¿se habría presentado por Teruel Existe? Pues yo creo que sí, porque al final estas decisiones, la mía y la de mucha gente que forma el Movimiento Ciudadano, casi decimos que acaba siendo un compromiso vital, ¿no? Porque nosotros hemos vivido, algunos como yo, hemos tenido que sufrir incluso la emigración de nuestra tierra, y hemos vivido en nuestras propias carnes todo aquello que denunciamos. Y ese sentimiento te hace tener una convicción tan profunda que al final es una opción casi vital, y ya lo digo, no solo mía, sino yo creo que de la inmensa mayoría de los que forman el Movimiento Teruel Existe, que como sabéis es muy amplio y está un poco por todas las partes, ¿no? Se comprometieron a devolver los gastos, las donaciones que recibieron de los turolenses para sufragar los gastos electorales en aquella campaña. ¿Lo han conseguido? Sí, un poquito tarde, lo estamos haciendo ahora precisamente, un poquito tarde porque hubo que enviar todas las cuentas al Tribunal de Cuentas y hacer las inspecciones correspondientes, y ahora, una vez recibidas las subvenciones electorales, se está procediendo a devolver. Estamos muy agradecidos a ese esfuerzo que hicieron muchos turolenses. Eso demostró, igual que lo demostró la recogida de firmas para presentarnos, eso demostró que había un sentimiento mayoritario en la provincia de que entendían que el Movimiento Ciudadano tenía que dar este paso porque era el único que nos quedaba por dar, y estamos muy agradecidos, y de hecho la mayoría de la gente que hizo donaciones no las quiere recibir. Está siendo muy difícil hacerse oír en Madrid, en el Congreso, en la actual situación, con el tono que vemos y escuchamos habitualmente en las sesiones de control al Gobierno, hasta en comisiones también, incluso en el Senado, que parecía que era un lugar más tranquilo que el Congreso. Realmente hay una crispación que no es normal, incluso una crispación que se ve en los plenos. En los momentos de trabajo la crispación no es tal y es más fácil intentar defender tus ideas y tus posturas. Pero sí que es cierto que nosotros hemos intentado aportar, también somos muy poquitos para hacerlo, ¿no? Pero una serenidad necesaria y evitar esos enfrentamientos. Es un
poco problemático, porque aunque a mí me comentaban que eso se hace, es una especie de teatralización que hacen los grupos por evidenciar sus diferencias, realmente eso sí que llega a la sociedad, y la sociedad está crispando un poco en consecuencia de esa imagen que ven los políticos. Nosotros eso obviamente lo intentamos combatir e intentamos aportar granitos de serenidad, granitos de concertación entre los distintos grupos. En las comisiones trabajamos mejor y yo creo que estamos siendo oídos. De hecho, hemos conseguido una de las principales aportaciones que creo que ha hecho Teruel Existe en su presencia en las Cortes Generales, es haber conseguido que el problema de la despoblación se convierta en un problema nacional, que todos los partidos políticos, pero incluso la ciudadanía española, admita que este es uno de los principales problemas que tenemos que resolver, y eso ha sucedido. Se aprobó una moción el 24 de junio sin ningún voto en contra, en el que precisamente se instaba al Gobierno a hacer un plan de urgencia con medidas contra la despoblación en las zonas afectadas, y esa unidad en torno a ese criterio, creo que en esa unidad tiene mucho que ver la presencia de Teruel Existe en el Congreso, bueno, porque así nos lo han hecho decir, ¿no? Es decir, que era un problema latente que todo el mundo sabía que estaba ahí, pero hasta ahora no se había, digamos, tomado realmente en serio. Y nuestra insistencia es que se tome realmente en serio, o sea, que dejemos de hablar tanto de la despoblación y empecemos a aplicar medidas para la despoblación. Un tema serio son también los presupuestos generales del Estado. Mañana empiezan la tramitación parlamentaria, se debaten las enmiendas a la totalidad. En principio parece que el Gobierno va a salvar este obstáculo, esta primera votación. Bueno, tenemos que ver aún, efectivamente, mañana empieza el debate de las enmiendas a la totalidad, hay muchas, pero aparentemente y según la aritmética actual el Gobierno puede superar esta situación. Nosotros no hemos presentado enmienda a la totalidad, hemos presentado bastantes enmiendas al articulado que las iremos defendiendo en los plenos sucesivos. Creemos que todavía se pueden mejorar los presupuestos. Con nosotros, diríamos, se ha dado cumplimiento, al menos en el presupuesto, al acuerdo que firmamos de investidura, que lo firmamos precisamente en principios de enero, por ahí, o sea que ahora también un año dentro de poco. Se ha dado cumplimiento, pero aún así las inversiones tampoco se sean cuantiosamente, o sea, no son muy importantes. Creo que aumentamos un 20% el presupuesto anterior en la provincia de Teruel, pero sí que hay un salto cualitativo. Es decir, hemos conseguido, que era un poco el objetivo del acuerdo, desbloquear y sacar del cajón una serie de infraestructuras que consideramos imprescindibles para el desarrollo de la provincia, para romper su aislamiento, y esas infraestructuras que estaban ya abandonadas, o sea que no había intención de retomarlas, se han retomado. Así el corredor Cantábrico Mediterráneo, la A68, la A25, o sea, todas aquellas infraestructuras que van a hacer o pueden hacer, cuando se acabe de desarrollar, que el aislamiento de la provincia termine. Enseguida entramos en la letra pequeña de esas partidas destinadas a Teruel y también en las enmiendas que va a presentar Teruel Existe, pero antes queremos irnos a nuestra delegación de Teruel. Allí los compañeros son los que mejores conocen cuáles son las reivindicaciones de la provincia. Asun Cuellar, buenos días. ¿Qué proyectos son prioritarios para los turulenses? Sí, buenos días. El tren es una de las reivindicaciones históricas. Hace más de 2 décadas que los turolenses piden un tren moderno, un tren del siglo XXI que sea competitivo tanto en transporte de mercancías como de pasajeros. Un impulso a esa línea Teruel-Zaragoza-Sagunto, que sería el corredor Cantábrico Mediterráneo, que uniría el norte y el sur de España. Una conexión que por carretera se haría con otra de las reivindicaciones históricas, con esa A68 que se lleva reclamando también aquí en Teruel desde los años 90. Otras autovías como la A40 o la A25 se convierten en reivindicaciones históricas también de los turolenses y unirían la provincia con Cuenca o con Madrid. Gracias, Asun. Son muchos de los proyectos que llevamos oyendo muchos años pendientes en Teruel. ¿Se recogen algunos de ellos y de qué forma se hace en los presupuestos generales? Bueno, pues nos hemos encontrado que es la paradoja principal, es que en un momento en que en Teruel podría haber habido mucha inversión porque la receptividad del Gobierno de España está en ese sentido, no hay proyectos aprobados suficientes para hacer inversión. O sea, hay que reiniciar desde el principio la mayoría de los expedientes que se dejaron caducar. Así, por ejemplo, pues en las autovías los estudios informativos habían prescrito, se tienen que reiniciar. En el corredor Cantábrico Mediterráneo el tramo Teruel-Sagunto se debe reiniciar. Es decir, que hay casi que empezar de cero. Hay prácticamente que empezar de cero en muchas de las infraestructuras. Por eso decimos que es más un salto cualitativo que cuantitativo, porque en los inicios son la redacción de estudios informativos y de proyectos que numéricamente no son cifras importantes. Lo importante y lo significativo es que se pongan en marcha, y eso sí que es trascendente. Efectivamente, sube casi un 20% la partida que se destina a la provincia de Teruel. ¿Qué mejoras quieren introducir ustedes vía enmiendas en esos presupuestos?
Pues viendo que realmente prácticamente se han asumido todas las que poníamos en el acuerdo, que está la 68 con sus en la que se licitarán 3 tramos. Sabéis que se adjudicó hace poco un tramo de obra que prácticamente es la única obra que se podía adjudicar. También tenemos en obra la variante de Alcoriza. Bueno, pues todo lo demás son adjudicaciones de proyectos, el estudio informativo de Alcolea-Monreal, el estudio informativo de Teruel-Sagunto del corredor ferroviario, la exposición pública del Teruel-Zaragoza. Nosotros, adicionalmente a eso, hemos negociado, adicionalmente lo incluido en el pacto, hemos negociado otros acuerdos y en esa línea de otros acuerdos o de otras inversiones es donde queremos enmendar. Por un lado, enmendaremos para que las cantidades recogidas sean más altas, aunque se nos justifican las cantidades precisamente diciendo que al ser redacción de proyectos prácticamente en el primer año no hay desembolso más que una cantidad que se abona a la firma del contrato, con lo cual las cantidades del pago es al final, es el año que viene. Entonces nuestro esfuerzo va a consentir en introducir otros proyectos que no son los propios del acuerdo, porque esos están contemplados, y ahí iremos pues por intentar que haya obras vinculadas al 1% cultural, que se consolide la aportación del Estado al CEFCA y la colaboración del Ministerio de Ciencia en un Centro Nacional de Investigación sobre Paleontología, que haya proyectos de ese tipo que pueden ser numéricamente pequeños pero que son muy significativos. ¿Y un centro de la UNED en Alcañiz también? Sí, no, con la UNED, no solo con la UNED, sino con el Ministerio de Universidades hay una colaboración mucho más amplia. Está el centro de Alcañiz que se conoce, pero la intención es que haya otro centro en Calamocha, otro centro en Utrillas, que se creen 2 centros de investigación más aparte del de Alcañiz, que se cree un centro de emprendimiento en la UNED de Teruel. Es decir, el Ministerio de Universidades, a través de la UNED, que es su universidad, diríamos, va a hacer una apuesta muy fuerte por aplicar en Teruel un programa piloto que pueda luego extender a otras provincias de España con la misma problemática. Y en ese sentido estamos muy agradecidos. No se ha desarrollado a la velocidad que se debería desarrollar precisamente por la pandemia, pero la intención que nos traslada el ministro es que lo quiere hacer antes de que termine el año. La España vaciada es un concepto que se ha utilizado mucho en el último año, también en Madrid, para referirse a todo el país, a las realidades que viven muchas provincias, incluida la de Teruel. ¿Habrá dinero suficiente para afrontar el reto demográfico? En principio hay 19 millones de euros previstos. Sí, una de nuestras principales quejas, que además la trasladé el otro día en comisión y se la trasladé también al responsable de reto demográfico, es que si el propio gobierno en su plan de recuperación dice que una de las 4 medidas horizontales que van digamos, a contemplar en todo el presupuesto es precisamente de la cohesión territorial y social, parece insignificante una cifra de 19. Dentro de los 19 millones, 2 son para el funcionamiento de la Secretaría, como quedan 17. Lo que se nos traslada mucho no parece. Lo que se nos traslada es que todos los ministerios tienen acciones encaminadas a la despoblación. Nosotros hemos pedido que eso se desglose, o sea, que se pueda visibilizar realmente cuánto va a ir, o sea, cuánto de vivienda, cuánto de fomento, cuánto de telecomunicaciones, cuánto de la digitalización de la economía, cuánto va a ir específicamente a la lucha contra la despoblación. Y luego, aparte, en el plan de resiliencia también se nos comunica que está previsto destinar 2.500 millones a acciones por ahí. Nosotros lo que trasladamos es que será de visibilizar la ayuda, que está asumido por todos, incluso por el propio gobierno, que es uno de los principales problemas, y que obviamente es hora de atajarlo. O sea, nosotros, en la medida de nuestras fuerzas, vamos a ser vigilantes de que realmente se pase a los hechos. O sea, ya nos hemos cansado de declaraciones, de emociones, de acuerdos mayoritarios de palabra, pero cuando llega la hora de la verdad, he de ser sincero, encontramos ciertas reticencias en los ministerios, hay una inercia a funcionar como antes que hemos de ser capaces de romper. Aquí estamos hablando de atajar la despoblación, estamos hablando de un problema que es el más grave que puede sufrir un territorio, mucho más allá, que tenga un PIB por debajo de la media europea, que tenga paro. Sí, cuando un territorio se despuebla es el síntoma extremo de una gravedad de una situación. Entonces, actuar sobre eso es imprescindible, no podemos dejarlo pasar como si fuese imposible resolverlo. Tenemos ejemplos en otros países europeos donde se ha resuelto, o se camina en muy buen ejemplo de acciones contra la despoblación, como pueden ser Suecia, Noruega, incluso países muy próximos como Francia o como Italia, y podemos hacerlo. O sea, el proceso de despoblación o de vaciado que comentamos nosotros duró varias décadas, el de repoblación puede durar también varias décadas, pero hemos de acometerlo y hemos de transmitir la idea de que es posible y que es factible, pero no solo que sea posible y factible, es que es mejor para el país. Un país equilibrado es mucho mejor que un país polarizado con el desarrollo en 5 o 6 localidades únicamente y todo lo demás abandonado. Teruel y también Soria van a ser consideradas provincias muy despobladas y van a poder acceder a ayudas específicas de los fondos europeos.
Lo que no sé es a partir de cuándo. Se hablaba de 2022 a 2027. Algunas informaciones también apuntan a que puede ser el mismo año que viene. Sí, bueno, ese fue uno de los aspectos que incluimos y con más vehemencia hemos luchado en la negociación de los presupuestos. O sea, para nosotros todo el pacto de investidura estaba muy bien, pero siempre hemos incluido un tema que era la mejora en la fiscalidad para estos territorios. Esa mejora en la fiscalidad entendíamos que es la principal herramienta para combatir de verdad el proceso de despoblación, que las empresas se puedan asentar con seguridad. Y es el punto donde hemos visto siempre más reticencias, ¿no? Porque había temores a que si la Unión Europea nos lo autorizaría o no. Y por eso nos sorprendió muy gratamente cuando, fruto de esas conversaciones, el Ministerio, en un informe que nos traslada, dice que en este momento podría haber ayudas ya para el funcionamiento en las provincias de Soria y Teruel, porque estaban reconocidas como tal por la Unión Europea. Nosotros, que pensábamos que ahí había una dificultad y estábamos trabajando para que fuese a partir del próximo ciclo, el 22-27, se reconociese esa posibilidad, pues obviamente si el Ministerio, que es la persona encargada de tramitarlo, si es la autoridad competente en gestionarlo, te dice que puede haber, nosotros lo que no vamos a dejar es de pelear la más mínima posibilidad que haya en defensa de los intereses de Teruel. Entonces, si hay una pequeña ventana que se abre para que este próximo año pueda haber ayudas, nosotros la vamos a defender, y es una de las principales apuestas. Quiere decir, para nosotros la fiscalidad es la herramienta, junto con las telecomunicaciones y la digitalización de la economía, la herramienta que haría cambiar de verdad la situación económica de estos territorios. Van a llegar muchos fondos procedentes de la Unión Europea en los próximos años, específicos para la pandemia, pero también, por ejemplo, para esa transición a una economía verde, a una economía digitalizada. Hay que estar especialmente vigilantes del destino de esos fondos, de cómo se van a emplear, de que lleguen a donde tienen que llegar y se utilicen para lo que se tienen que utilizar. Sí, exactamente, porque es que además tenemos muy mala experiencia. Mira, Teruel Existe ya estuvo en el 2001 en Europa denunciando que los fondos de cohesión que se mandaban a España estaban siendo utilizados erróneamente y estaban creando mayores diferencias internas. O sea, estaba polarizando el desarrollo, como así fue con las infraestructuras del AVE y otras infraestructuras radiales. Estaba polarizando el desarrollo en determinados puntos y abandonando el interior en contra de los principios de cohesión que se defendían. Y aunque globalmente España estaba acercándose al nivel medio de renta en Europa, internamente se estaban incrementando las diferencias. Y eso va en contra de la Constitución española, va en contra del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y va en contra del principio inspirador de esos fondos. Entonces, lo que no queremos es que eso pase. Hay que estar absolutamente vigilantes y hemos de aprovechar. Esta es la oportunidad para afrontar de verdad este reto, porque además, si no la aprovechamos, no vendrá, probablemente en décadas no haya otra oportunidad como esta. Entonces, hemos de ser muy serios, muy rigurosos y destinar realmente los fondos de verdad a iniciar la solución de este problema. Hablando de oportunidades, ¿esta pandemia puede dejar también una oportunidad para el medio rural? Se lo digo porque parece que están cambiando los hábitos de los lugares donde quiere vivir la gente. Es decir, es proclive a moverse, sobre todo a moverse a los pueblos, donde los que somos de pueblos siempre hemos dicho que la calidad de vida es mucho mayor que en las ciudades. ¿Eso puede, de alguna manera, beneficiar a la provincia de Teruel? Sí, a la provincia de Teruel y a la mayor parte de Aragón, que está en una situación muy similar si exceptuamos lo que sería Zaragoza o la comarca central, y a muy buena parte de España. Realmente la pandemia ha puesto en evidencia precisamente eso, ¿no? Que el modelo, las consecuencias socioterritoriales del modelo que hemos elegido de desarrollo, el de polarizar el crecimiento en unas áreas solo, tiene unas contraindicaciones muy potentes. Y en el mundo sanitario es esa, la concentración implica directamente una mayor facilidad de contagio, de difusión de la enfermedad. Entonces, obviamente que puede. De hecho, yo estoy convencido que si tuviésemos los mismos servicios, o sea, si tuviésemos cobertura de Internet de calidad, banda ancha, una mínima accesibilidad y los servicios sanitarios y educativos al nivel que cualquier ciudad, los ciudadanos elegirían vivir en un pueblo, porque efectivamente la calidad de vida, el contacto con la naturaleza es mucho mejor que el de una ciudad. Si se trasladan a una ciudad es precisamente porque a los pueblos se les dejó de dotar de servicios. Y esa diferencia de servicios es la que ha creado el vaciado. Si realmente, yo he leído en algún artículo, si en una ciudad hiciésemos lo mismo, si dejásemos de construir hospitales, si dejásemos de hacer centros de salud, si dejásemos de hacer transporte y movilidad, al final la ciudad también se abandonaría. Los ciudadanos requieren servicios y los necesitan allí donde estén. Y el error fue abandonar la construcción de servicios en el mundo rural e incitar con ello al abandono de la población.
Muchos aragoneses, cuando escuchan hablar de esta economía digital a la que hay que transitar, porque así lo propone Europa, claro, les resulta difícil hacerse a la idea, porque banda ancha quizá es una utopía en algunos sitios, por lo menos tener internet. En la provincia de Teruel saben el reto que supone ya acceder a internet. Sí, es uno de nuestros principales problemas y por ejemplo, cuando en la convocatoria del PEBA 2020 las 3 provincias aragonesas se quedaron fuera, o sea, se quedaron desiertas del concurso porque ninguna compañía cumplía los requisitos, nuestra reacción fue tan inmediata que creo que al otro día de haberse publicado que ya había un compromiso del Ministerio en que volvía a sacar la convocatoria y volvía a hacerlo, porque para nosotros cada año que pase en ese ciclo es un año de oportunidades perdidas. Y entonces el compromiso que nos trasladan es que realmente se va a hacer todo lo que sea necesario para dotar a todos los municipios con internet, con banda ancha, igual que en su momento se les dotó de agua potable o de electricidad. Y nosotros trasladamos esa idea, es decir, este es un servicio universal, al mismo nivel que los que he comentado, y tiene que dotarse, porque hoy en día ya no se concibe una actividad económica, pero no solo económica, de ocio, de distracción, de vida en general, sin esa posibilidad de acceso. Y porque vemos que donde la hay, sí que está habiendo la repoblación. O sea, hay pueblos en los que ya ha vuelto gente precisamente porque pueden trabajar desde allí. También dijo el Gobierno que iba a hacer todo lo posible porque hubiera una transición justa tras el cierre de la central térmica de Andorra. ¿Cuándo va a empezar ese plan? ¿Cuándo va a llegar? Pues es otra de las cuestiones que también hemos trasladado, incluso con malestar al Gobierno, porque había un compromiso de que fuese dentro de este año. Esperemos todavía que lo sea, pero no se ha ido a la velocidad que se debería haber ido. Ha llegado antes el cierre de la central térmica que la transición justa y hay que exigir que se haga. O sea, hay que exigir que se implementen ya medidas, aunque el plan no sea perfecto, aunque luego se vaya complementando sobre la marcha. No podemos esperar a tener una solución global cuando tenemos ya el problema en la calle. Hay que aportar ya soluciones puntuales y empezar ya, aunque luego se complementen. Y esa es una de las exigencias que hemos transmitido también al Gobierno. Hablando otra vez de los presupuestos, ¿qué sensación tiene? ¿Cree que esta vez sí que van a salir adelante los presupuestos generales del Estado? Nosotros hemos comentado que, y es una de las cuestiones, una reflexión que nos hemos hecho y unas cuestiones que influyen en nuestra postura, que estos presupuestos no son los presupuestos del 2014 o 2015, no son los presupuestos de un año normal, son los presupuestos del año de la pandemia, son los presupuestos donde tenemos una crisis sanitaria, pero social y económica potentísima, y es imprescindible que haya un presupuesto de país. Un presupuesto de país significa un presupuesto que pueda estar apoyado por el mayor número posible de fuerzas políticas y que también significa eso, que a la hora de redactarse deberían dejarse las posiciones partidistas e ideológicas e incidir en la solución de los problemas. ¿Usted los apoyará? Nosotros lo apoyaremos en principio por este planteamiento, pero también hemos de exigir y exigiremos que se cumplan los compromisos con Teruel, los compromisos con el resto del Aragón despoblado y los compromisos con la España vaciada. Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe, gracias por estar con nosotros en directo en el programa. Gracias a vosotros. Hasta otra.